Por si acaso, cada una de las filas de estas tablas están elaboradas en cumplimiento del enunciado. No podía ser de otra manera, porque si no, no estaríamos diseñando el autómata que nos han pedido. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando hemos partido del estado A, porque ambas tablas hemos partido de esa manera, nosotros a medida que vamos avanzando ya tenemos una historia. ¿No ven? O sea, cuando yo tengo el estado de excitación 0,1, el estado interno A ya es mi pasado. En función de ese mi pasado, él va a tomar este estado interno B. Ahora, ese estado interno B no es estable porque no coincide con este estado interno. Por eso no hemos puesto círculo. Pero ya tiene pues esta historia. Entonces, como no es la misma, no es que hemos hecho conmutar de 0,1 a 1,0. ¿Ve? De ahí siempre hemos mostrado, hemos dicho, vamos a 0,0, de 0,0 conmutamos una sola variable por vez. Entonces, él en la secuencialidad está recordando esto. Hace un momentito me ha hecho hacer esta secuencia. Él ha vuelto y ha hecho esta secuencia. Entonces, él está en sus estados internos grabando permanentemente cuál es la secuencia de excitación externa. Y los estados internos están reproduciendo en cada momento lo que corresponde al estado interno que en esa secuencialidad ha recorrido. Por eso es que estamos anotando estos estados internos, en algunos casos como estables y en otros como inestables, obviamente. Por eso no tienen el círculo. Entonces, luego cuando me toca volver, por ejemplo, en este caso, que había recorrido de 0,0 a 0,1, luego de 0,0 a 1,0, ya 2 veces he recorrido, ¿no ven? Entonces me dice, ¿te acuerdas cuando tenías esta excitación? Esto es lo que me acuerdo. Este es mi pasado. Entonces, con esta excitación externa, como tu estado interno siguiente coincide con tu pasado, ese es estado. Y así hemos hecho estas secuencias. Siempre ha estado en función de mi historia pasada. Y mi historia pasada se constituye en excitación interna. Lo único que nosotros podemos cambiar son los estados externos de excitación. Los estados internos, el sistema secuencial me los va imponiendo en base a su tarea lógica. Ok. Entonces, así hemos elaborado estas 4 filas de los estados internos. Estábamos en nuestra 4ª fila. Para la primera tabla, en mi 4ª fila, me decía, has definido en la anterior este estado interno de 1. Ahora tu excitación es 0,0. Entonces, cuando es mi excitación 0,0, yo estoy recordando toda esta secuencia que he hecho. ¿No ve? He venido acá, he hecho esta secuencia. He venido acá, he hecho esta secuencia. Yo estoy recordando todos esos recorridos. Por eso que en 0,0 ahora es D,1. Es este estado interno. Porque si no hubiese sido así, sería A,0. El sistema secuencial está recordando tu pasado. Entonces ahora, este es tu pasado. D,1. Entonces este es estable para mí. Enseguida, ¿qué tengo que colocar? Mis condiciones prohibidas. No deben conmutar ambas variables simultáneamente, prohibido. No pueden tomar las 2 excitaciones externas del estado 1 simultáneamente. Doblemente prohibido. Es una X sobrescrito otra X. Una sola X, ¿no ve? XX. Ok. Ahora, cuidado que cuando yo digo doblemente prohibido están diciendo, esta es la primera X y esta es la segunda. No, no. Este es el estado interno siguiente y esta es la salida. La coma separaba aquello. Bien, entonces, como ya tengo esta condición, he vuelto a analizar, he anotado mis casos prohibidos, entonces me dice, estando yo aquí, puedo hacer esto. O estando aquí, puedo hacer esto. Cualquiera de los dos. Supongamos que hacemos primero este. Entonces, cuando hago de 0,0 me estoy yendo a 0,1.
Entonces yo digo, ¿qué es lo que ha conmutado? Es la variable x2 y la variable x1 se ha mantenido en 0. Ok. Leo el enunciado, ¿qué dice? ¿No ve? Como ya he hecho un recorrido, sucesivas conmutaciones, decía, ¿no ve? Ha hecho un recorrido. Entonces, ¿cuántas veces habrá conmutado? No importa. Sucesivas conmutaciones, si la variable x2 toma el estado 1, la salida debe ser 0, y me anoto esta salida, 0. Acto seguido miras hacia arriba. Si para esa excitación externa, partiendo de 0, 0, yo ya tenía algunos estados internos. Si la respuesta es sí, repites ese estado interno. Ah. Ok. Estando en 0, 0, si hago esta conmutación a 1, 0, analizo. ¿Quién ha conmutado? X1 estando en 0 ha conmutado a 1 y el X2 se está manteniendo en 0. Entonces yo me fijo mi enunciado para la conmutación de X1. Me dice, la salida tiene que tomar el estado 1. ¿No ve? Repite. Miro hacia arriba, ¿tengo eso? Sí, señor, tiene 2 veces eso. Eso lo noto 0. Completé mi fila. ¿No ve? Está completo. Y aquí hago ya, adelantándome un poquito, una primera observación. ¿Te fijas? No he definido más estados internos. La misma cantidad de estados internos que tengo aquí en el interior de la tabla están anotados aquí. Eso quiere decir que la tabla de estados se ha cerrado. A partir de ahí vamos a ir repitiendo las cosas. ¿Cuándo se ha cerrado? Cuando el número de estados internos siguientes en la tabla coincide con el número de estados internos anteriores. ¿Anotado qué fue? Lo anotas aquí. No te olvides. Me olvido de esta tabla, hago mi cuarta tabla para el otro análisis que estábamos haciendo. La otra tabla, que era otra secuencialidad. ¿No ve? Fíjate aquí, en este estado, en el tercer estado, no hemos definido nuevos estados internos, pero aquí había sido definido el estado D. Entonces me copio esa, D, 1. Entonces yo digo, en esa condición estoy en la condición 0, 0. Estoy parado aquí, por lo tanto anoto estado interno y círculo. Estado estable. Acto seguido anoto mis casos prohibidos. Es este, por doble partida. No deben tomar el estado 1 simultáneamente, ni conmutar ambas variables simultáneamente. Ya está, X. Entonces me dice, puedes hacer esto o puedes hacer este otro, el que gustes. Suponte que yo estoy queriendo hacer este ahora. No he cambiado el orden. No hay problema. Yo tengo que analizar qué está sucediendo con los estados de excitación externa. Yo digo, el X1 se está manteniendo en 0, el X2 está yendo a 1. ¿Qué te dice cuando va a 1? La salida tiene que tomar el estado 0. Es lo primero que anoto, estado 0. Acto seguido, miro arriba, ¿has definido algo parecido a eso? La respuesta en mi caso es sí, anoto ese mismo estado. Punto. Estoy debiendo estos 2x. Acá también estoy debiendo, ¿por qué estoy poniendo x y por qué no le pongo sus números? Aquí le estoy poniendo exactamente las salidas. ¿No ve? Ahora, otra vuelta. Estando aquí, estoy viniendo aquí. Analizo. El x2 se está manteniendo en 0. El x1 ha conmutado a 1. ¿Qué es lo primero que sabes? La salida tiene que tomar el estado 1. Estaba en 1, va a continuar repitiendo ese 1. Así era, ¿no ve? El enunciado dice eso. Chequeas hacia arriba, ¿tienes ese estado? Si la respuesta es sí, anoto ese estado interno. Y miras, esta tabla también se cerró porque tiene la misma cantidad de cosas. Ahora, en rigor de verdad, nosotros deberíamos anotar en estas condiciones, en esta condición,
esa salida 1 o esa salida 0. Así debería estar anotado. A ver. Pero nosotros decíamos, cuando teníamos esa condición, podemos anotar el estado, la salida del estado estable del que parte o del estado estable al que llega. Y yo le he puesto phi booleano, porque del que parte es con salida 0 y al que llegue es con salida 1. Ahora, y le pongo encima el phi booleano un 1 para recordar cuál era exactamente el verdadero. Era el 1 y aquí lo he ratificado con el 1. Algo parecido es con este X. ¿No ve? Algo parecido. Entonces, siempre cuando tengas ese caso, ahora no estás obligado a anotar el X y el X acá. Lo que sí estás obligado es anotar el 0 y el 1, que esa es la condición verdadera. Lo que pasa es que cuando lo anoto el X, me estoy anticipando a decir, posiblemente pueda tener una mejor síntesis en el momento de hacer mis diagramas de Carnot, decidir qué se va a llamar el X. Esto lo vamos a mostrar después. Ajá. Pero es por esa condición que estamos anotando. No estás obligado a hacerlo. Tú puedes tomar también el 0 y el 1 en el lugar que le corresponde. Ok. Listo. Una vez que hemos hecho la tabla de estados o la tabla de fases, ¿cuál era nuestro siguiente paso? Reducir la tabla de estados o la tabla de fases. ¿Cómo reducimos? Por un proceso de comparación. ¿No ven? Y en el proceso de comparación debemos ir a ubicar dos definiciones. Estados estables, estados equivalentes o estados pseudoequivalentes. ¿Te acuerdas de esas dos definiciones? A esa tienes que dominar. ¿Y cómo lo hacíamos? Decíamos, yo voy a comparar estos dos estados internos. Lo voy a hacer para esta excitación externa. Lo primero que se tiene que cumplir es que tenga la misma salida. Y si tienen la misma denominación, o sea, el mismo nombre, quiere decir eso, a estos dos estados son equivalentes, pero para esta excitación. Listo. Aquí he dicho sí. Luego hago la comparación para esta excitación. Lo primero, iguales, equivalentes, iguales. Aquí, iguales, equivalentes. Aquí, C,1 y este es XX, pseudo equivalente. Porque estos X, a este X lo puedo llamar C y a este X lo puedo llamar 1. Clarísimo, ¿no ve? Ok. Entonces, cuando yo hago la comparación A con B, tengo que hacer todas las combinaciones de estado externo. Y luego tengo que hacer todas las combinaciones de ¿cuáles? De A con B, de A con C, de A con D. Entonces, como ahí en esas combinaciones me puedo equivocar, es mejor hacerlo a través del diagrama de reducción, mal conocido con el nombre de diagrama en escalera. ¿Cómo hacemos el diagrama de reducción? Dijimos, en una fila, en una columna anotamos a partir del segundo estado hasta el último. Y en una fila anotamos a partir del primer estado hasta el penúltimo. Y ese me garantiza la comparación de todos los elementos. Ajá. Ahora, no te tienes que olvidar que tienes que hacer cumplir para esa reducción esos dos conceptos de estados equivalentes y estados pseudoequivalentes. Y todavía tenemos un tercer concepto ahí, ¿no ve? Transitivo. Si se nos presenta, lo vamos a ver. Ok. Entonces voy a hacer la reducción de la tabla de fases. Aquí me he copiado. Esta es mi tabla de fases. La completa. La voy a reducir. Para reducirla me está diciendo, construyete, esta es la tabla de reducción o el diagrama de reducción. Fíjate, tiene la forma de un graderío. Entonces, en vez de ponerlo graderío, hemos dicho diagrama en escalera. ¿De acuerdo? El sobrenombre que le hemos puesto. Simplemente tú puedes hacer diagrama de reducción. Nombre que quieras leer.
le adoptas. Y fíjate que este diagrama me garantiza que A sea comparable con B, que A sea comparable con C, que A sea comparable con D. Luego, B comparable con C, B comparable con D, finalmente C comparable, y están todas las comparaciones. Claro, en esta tabla es bien fácil, son 4 estados internos. Ahí no me voy a equivocar. Pero cuando tengamos 5, 6, 7, 8 estados internos o más, olvídate. La de estados internos que te vas a olvidar. Máxime entre nosotros. Ustedes han escuchado permanentemente que siempre nos hemos tomado como ejemplo a nosotros los bolivianos, que nos fascina olvidarnos las cosas. Si hasta reloj propio tenemos, hora propia tenemos, ¿no ve? 2 horas después no estamos acostumbrados a llegar. Y para ti eso es ser puntual. No, no, no. Eso no es ser puntual. No tienes que tener una hora diferente del resto. Tú tienes que tener la misma hora que la que tengo yo. Eso es ser puntual. Eso es ser responsable. Tienes que cumplir las tablas sí o sí. Ok. A eso estás refiriéndose esto. Entonces, aquí te está explicando el tipo de comparaciones que nosotros estamos haciendo y tienes que hacer cumplir tus definiciones de equivalentes y pseudoequivalentes. Que ya lo hemos repetido hace un rato. Siempre partimos para esta excitación con el estado de salida. Luego el estado interno. Luego, a partir de este estado, la secuencia de 0, 0 o la secuencia, en este caso está prohibido, 1, 1. ¿No ve? Ok. Pero yo tengo que comparar esto. Está permitido en el momento de la comparación. ¿Por qué? Cambia una variable y esto va a ser x booleano, ¿no? Disponible. Ok. Empezamos. Para esta primera tabla, estás comparando A con B. Y hemos dicho, fíjate, la misma salida para esta excitación, misma salida para esta excitación, misma salida para esta excitación, misma salida, ya no lo he notado aquí el 1, ¿te acuerdas? Claro, este X va a valer 1, entonces yo digo misma salida. A este X lo puedo llamar C, entonces equivalentes. Y le pongo un tilde ahí. Ahora, hago la comparación A con C. Para esta excitación, misma salida. Sería A con B comparables porque tiene el mismo estado interno. Pero no me tengo que quedar con él. Paso a este. Perdón, A con C hemos dicho. A con C. ¿No ve? Ah, no, no son la misma salida. 0, 1. Esto no es comparable. ¿No ve? No es comparable. Lo anoto que no es comparable. Pseudoequivalente. Equivalente. Pseudoequivalente. Pero por este hecho no es comparable una X. Clarísimo. Ajá. Luego A con D. Luego A con D. Mira, por la salida no son comparables. Equivalente, equivalente, equivalente. Pero por este, X. Y así hago para todos. Entonces, me fijo, tengo estas comparaciones de A y B con C y D, no son comparables, pero A con B sí es comparable y C con D sí son comparables, están como X. O como tildes. Ok. Hacemos eso para esta tabla y para esta. En esta primera tabla me está diciendo A es pseudoequivalente con B. ¿No ve? ¿Por qué hemos dicho que es pseudoequivalente? Por esta condición. Y estoy anotando eso. A es pseudoequivalente con B. Entonces A con B van a fusionarse. C es pseudoequivalente con D. Entonces C con D se van a fusionar. Entonces este es para tu segunda tabla. Para esta tabla, este es el diagrama en escalera o el diagrama de comparación o diagrama de fusión. Ok. Y ahí las condiciones fíjate, son diferentes. ¿No ve? Aquí es fusionable con C
y B es fusionable con D. Y anotas ahí, para la segunda tabla, dices A es pseudoequivalente con C y B es pseudoequivalente con D. Se fusiona. Ahora, para encontrar esa tabla de reducción, entonces, ¿qué me quiere decir cuando se fusiona? Que A y B pueden tomar un mismo nombre. Eso quiere decir. Entonces yo a las variables, a los estados internos A y B le puedo llamar, no sé, pues, digamos la letra mayúscula A, y a las variables C y D la letra mayúscula B, o lo que se te imagine. Entonces vos en esta tabla donde veas A, le anotas A mayúscula, donde veas B, le anotas A mayúscula. Y lo mismo, donde veas C le vas a anotar B mayúscula, donde veas D le vas a anotar B mayúscula. Y si en la primera tabla encuentras una D o una C, le anotas el B mayúscula. Eso es lo que vamos a mostrar. Designamos a los estados fusionados con un símbolo, número o letra diferente a la utilizada en la tabla de fases. Entonces, aquí estamos diciendo que en la tabla de fases yo voy a utilizar una letra mayúscula. Entonces, a B, que son fusionables, lo voy a llamar A mayúscula. A C y D, que son fusionables, lo voy a llamar B mayúscula. Y eso lo estoy sacando de esta tablita. Por eso nos hemos copiado ahí. Para saber que esto no está divorciado de esta tabla. Y ahí son fusionables. Para el otro seguramente me va a aparecer la otra tablita. Fíjate, para esta tablita, a C lo voy a llamar A B D lo voy a llamar B. Ajá. Puedes llamar cualquier nombre. Ok. Ahora, con esta fusión, esta tabla, ¿cómo lo voy a escribir? La primera, esta. Me dice, como a y a B, según esto lo voy a llamar A mayúscula, entonces aquí A. Entonces esto es A mayúscula, coma 0. Aquí B es A mayúscula, coma 0. Aquí XX. Y aquí C, pero el C que estoy llamando B. X o 1. Estoy volviendo a poner medio de memoria. ¿No ves? Era 1, no te olvides. Pero todo va a depender. Ok. Con esa misma condición he hecho esto. En mi tabla de fases que tenía 4 estados internos, ahora se ha reducido solo a 2. Y el número de estados internos me daba la complejidad del sistema secuencial. No te olvides. Y para cada estado interno yo tenía que tener unos sistemas combinacionales que le permitan controlar esa secuencia. Entonces, ¿qué me ha dicho? Su número de estados internos se ha reducido, por lo tanto, la cantidad de sistemas combinacionales para controlar esos estados internos también se ha reducido. Interesante. Según esta otra tabla, es esta. ¿No es? Según esta tabla es esta. Miras, estas dos tablas son iguales. Son exactamente iguales. Entonces vos dices, no, ¿para qué voy a hacer doble? Una sola. ¿No ve? Claro, es independiente de qué variable va a conmutar primero. Es lo que me decía la nota del enunciado. Y está cumpliendo con eso. Me dice, estoy llegando a la misma tabla, por lo tanto, este sistema secuencial es independiente de qué variable va a conmutar primero. Ahora, por si un caso te digo, porque después, es que no me ha dicho usted así. No es que todos los autómatas cumplen esa condición. Cada autómata va a cumplir con su enunciado. Cuidado que pretendas que en otro autómata tengas esta misma condición. No siempre va a haber eso. Ok. Este es un autómata muy generalizado. Por lo tanto, ya debes estar sospechando. Este es mi primer sistema secuencial. Por lo tanto, va a ser mi primer flip-flop. O sea, con la metodología estás diseñando tu primera memoria elemental, que luego utilizando esta memoria elemental vas a poder sintetizar otros sistemas secuenciales. Nada más sencillo que eso. Ya. Entonces, a partir de aquí una sola tabla.
Después de este paso, ¿qué era? Deberíamos construir nuestro diagrama de flujo, ¿no? Ya tengo mi tabla de fases reducida. Entonces, mi diagrama de flujo. ¿Cómo lo hago mi diagrama de flujo? Asignando un punto del plano a cada estado interno. Nos hemos dicho, vamos a asignarle un círculo. Entonces, aquí voy a tener 2 puntos. Acá también voy a tener 2 puntos asignados. Luego, en ese diagrama de flujo, en la tabla de estados reducido, tengo que codificar los estados internos. Ya. Veamos entonces. Este es mi diagrama de flujo. He asignado un punto del plano al estado interno A, un punto del plano al estado interno B. Tengo 2 puntos. ¿De cómo llego a A? Aquí tengo que poner una flecha que incida aquí, y aquí en esa flecha tengo que anotar X1, X2. ¿Qué es X1, X2? 0, 0. Con la excitación 0, 0 llego al estado A. Y me voy a quedar en ese estado A siempre y cuando el estado interno anterior coincida con su estado interno siguiente. Y me dice que así es. Entonces, para esa excitación, es esta la flecha. Estoy poniendo ese arco cerrado sobre el mismo estado interno A. ¿No ve? Y en vez de crearme esta flecha aquí, es sobre ese mismo arco que he puesto las variables de excitación externa 0, 0 con salida 0, justito era esto. ¿No ve? Ahora, me dice, cuando yo paso a B, 0, 1, o perdón, a la condición de excitación externa 0, 1, me mantengo en A. Entonces me dice, partiendo de aquí, 0, 1, con salida 0, me mantengo en A. No se anota el 1, 1, prohibido está. Entonces, como yo sigo en A, ¿no ve? Como yo sigo en A, ahora sí puedo conmutar a 1, 0. Y ahí me dice, cuando vengo a 1, 0 voy a B. Entonces voy a B. Por ahora le he puesto X, X. Yo sé que es salida 1. Entonces, fíjate, estamos siguiendo esta condición. Estoy anotando las excitaciones externas y la salida. Aquí. En los arcos. Lo mismo. Entonces, aquí yo podría haber puesto excitación externa, estado estable. Otra flecha, excitación externa, estado estable. Otra flecha, excitación externa, estado inestable, conmuto a B. Estoy lleno de flechas. Entonces, para evitarme ese problema de confundirme con tantas flechas que ingresan al estado interno A, solo anoto en los arcos. Clarísimo. Y a los arcos los pongo un comienzo y un final. El final los voy resaltando con una cabeza de flecha. Ya sé que ese es el sentido de la conmutación. Ok. Con la misma filosofía he hecho esto. He marcado acá. Y solo cuando he llegado a esta condición 1, 0 y ha hecho la conmutación a 0, 0, ha cambiado a 0, 1, ha cambiado de estado. ¿No ve? 0, 1, 0, 1 ha cambiado de estado a la. Del B a la. Ahora, aquí he puesto XX. Esta salida X en la primera condición es 1, el verdadero. Entonces, ¿qué me está diciendo? He anotado la salida del estado al que llego. Puedo también anotar del estado al que parto. Para este, el estado al que llego, su salida es, y aquí están, los dos iguales, salida 0. Aquí, los dos iguales, salida 1. ¿Por qué está poniendo X? Porque de repente puedo tener una mayor o menor reducción. Ok, nos han dicho que pronto